Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de viernes, ya saben, en nuestra cita con la actualidad. Hoy vamos a hablar de un tema importante, un tema interesante del que se lleva ya hablando algunos años, pero del que quizá no se hable lo suficiente y quizá sea porque no estamos lo suficientemente concienciados de su importancia y sobre todo de lo que nos puede afectar en un futuro, o mejor dicho, que ya nos está afectando en este presente. Se trata del cambio climático, de la emergencia climática. Durante este programa, durante esta hora, nos vamos a plantear si realmente Málaga es una ciudad sostenible, si es una ciudad verde, una ciudad eficiente y sobre todo una ciudad preparada para afrontar los retos que de aquí al futuro pues tiene que cumplir no solamente en nuestra ciudad sino en nuestro país y yo diría que a nivel global. Vamos a analizar todo ello de la mano de dos expertos que tenemos ya aquí en nuestro plató. En primer lugar saludamos a Marcos Marchiono, embajador europeo por el cambio climático y miembro fundador de la Alianza Malagueña por la Emergencia Climática y Ecológica. A partir de ahora, Marcos, es así, ¿verdad? Totalmente, sí. Bienvenido a Málaga TV, Marcos. Muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias. Y damos las buenas tardes y saludamos también, esto es más fácil, Álvaro Pérez, responsable de Friday for Future Málaga. Es así, ¿verdad? Es así, encantado también de estar por aquí. Pues encantado yo de saludaros a los dos y sobre todo de que me ayudéis, ¿no?, de alguna forma pues a aclarar todo esto de la emergencia climática, del cambio climático y en primer lugar me gustaría una valoración por vuestra parte de cómo veis la ciudad de Málaga, en qué punto nos encontramos a nivel local y ya luego iremos profundizando más, si os parece, en los temas. ¿Quién rompe el hielo de los dos? Marcos, adelante. Málaga está muy en los principios, no estamos, tampoco estamos avanzando tanto. Eso sí, Málaga tiene proyectos, planes, información, trabajo hecho, montones, pero la realidad, o sea, el avance de los mismos está muy por debajo, no avanza lo suficiente, que es lo que reclamamos continuamente. Luego vamos a analizar algunos de los proyectos que se están poniendo en marcha para conocer vuestra opinión, pero antes, Álvaro, ¿cómo lo ves tú? Sí, igual, hay muchas materias pendientes, ¿no?, que ya iremos profundizando, pero la movilidad, la energía, la alimentación, somos una ciudad que en realidad tendría mucho potencial, y bueno, lo tenemos, ¿no?, pero para enfocarlo bien, ¿no?, porque, bueno, pues el barco hace aguas por todos lados. La Alianza Malagueña, Marcos, por la emergencia climática y ecológica, presentó un informe que daba datos realmente espeluznantes. Yo tengo por aquí, por ejemplo, que si no se toman medidas antes del año 2030, que eso está ya a la vuelta de la esquina, pues la situación se va a volver mucho más grave y no solamente va a faltar agua, como ya está faltando, sino que va a afectar a la biodiversidad, va a afectar al turismo, a la pesca, un poco a todo, ¿no? Sí, pero es que no lo dice la Alianza, o sea, no lo decimos nosotros lo que hacemos es transmitir los informes del IPCC, los informes científicos y demás, y se está cumpliendo. Aquí todavía, a lo mejor, bueno, hoy estamos a casi noviembre, ¿a qué temperatura? Es manga corta, y con sol y calor, y la gente dice, qué buen tiempo. No, es terrible. O sea, es mal tiempo. Es terrible, porque no tenemos lluvia, que es lo que deberíamos tener, no tenemos frío, entonces todo eso repercute en los vegetales que cambiaron de biotema, repercute en todo y en nosotros también, pero hay que tener sobre todo mucha perspectiva de ver lo que está ocurriendo fuera, que ya está pasando, que hay zonas que lo están pasando mal, y no Madagascar, Irak, Irán, zonas... el tema del aumento del precio de las materias primas, claro. Se le echa mucho la culpa a la guerra de Ucrania, que la tiene, pero los problemas eran anteriores. La sequía en Pakistán e India hicieron que estos países no exporten trigo. Entonces eso eleva el precio, hay falta y demás, pero eso no sale en las noticias. Entonces es que es un tema complejo, global, enorme. Así que... Claro, esos son ejemplos de que realmente esto ya está pasando y ya está sucediendo, el tema de la temperatura, pero hay muchas más cosas que nos pueden hacer caer en la cuenta de que ya estamos en esa emergencia, ¿no, Álvaro? Efectivamente, como bien dice Marco, ¿no?, esto es un problema que va de lo global a lo local, claro, ¿no? Y ya digo, ¿no?, podemos irnos a
a cómo afecta a países que están más al sur global, a las temperaturas, a alcanzar más de 50 grados, a la desertificación, pero luego te vienes a Málaga y eso, ¿no? Vengo con camiseta corta por la calle, yo hablo mucho con mi novia, ¿no? Que dentro de 3, 4, 5 años va a ser impensable ir a la playa y estar sin crema, claro. Impensable, ¿eh? Y no falta tanto. Y bueno, la sequía que estamos viviendo, que estamos padeciendo, todo está relacionado y tristemente parece que el ser humano aprende a base de palos, ¿no? Pero el palo va a venir demasiado tarde, o está viniendo demasiado tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacer los deberes ya. La ciudadanía puede hacer mucho, luego hablaremos y os preguntaré, porque yo entiendo que esta pregunta lo harán mucho, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiarlo? Además, lo que ha dicho Álvaro, actuar desde lo local, ¿no? Para que eso se extrapole a lo global, pero las administraciones públicas también tienen que hacer cosas, porque esto es algo de dos, ¿no? Hay por ahí quien aboga por legislar, por exigir e incluso hasta por sancionar. No sé, vuestra opinión al respecto. Yo, por ejemplo, recurro a la declaración de emergencia climática, que el propio Ayuntamiento de Málaga lo firmó, creo que hace 3 años, ¿no? Creo que estoy ya preguntando demasiado. Vamos a ir por partes. El tema de las administraciones y esa declaración de emergencia climática, hace 3 años que se firmó, ¿cómo estamos en este momento? ¿Qué se está cumpliendo y qué exigencias hay? Mira, te hago un breve resumen, ¿no? Unión Europea. Unión Europea tiene el Tratado de la Unión Europea, el artículo 3.3, el Tratado de Funcionamiento, artículo 11, 191, 192, 193, que habla de la defensa del medio ambiente, del cambio climático y demás. La Constitución española tiene un artículo 45. Hay leyes medioambientales, pero montones, a punta pala. La ley de evaluación ambiental, la ley de criterios de sostenibilidad, la ley de patrimonio natural y de la biodiversidad, la ley de parques nacionales, la ley de responsabilidad medioambiental, la ley de cambio climático. Solamente 4 comunidades autónomas tienen su propia ley de cambio climático. Entonces, a ver, leyes, normativas, hay. Decretos, hay montones a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local. Entonces, si hay tanta protección y si hay tanto, ¿por qué ocurre el Algarrobico? ¿Por qué ocurre Doñana? ¿Por qué ocurre todas estas? Y hay montones, y a nivel europeo también. Entonces, hay. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde se falla? Claro, ¿qué ocurre? ¿Dónde se falla? ¿Dónde se falla? En esto. La declaración de emergencia climática en la ciudad de Málaga fue en octubre, creo que el 24 de octubre de 2019. Se aprobaron 9 puntos en los cuales hay una serie de requisitos. Algunas cosas se están haciendo. Por ejemplo, la compra de autobuses eléctricos. Y, perfecto, un punto. Colocación de placas fotovoltaicas en los edificios institucionales del ayuntamiento. Vale. ¿Y el resto? ¿Y el resto? Aumento de zonas verdes. Está el plan del clima. El plan del clima tiene 89, 90 posibilidades de avanzar y demás. Hay 4, 5, 6 puntos que se está avanzando. ¿Y los otros 80 y pico? Entonces, si no hay, y aquí tenemos mucho que ver nosotros, los ciudadanos, si no nos movilizamos, si no nos movemos, si no presionamos, sino con distintas formas, están muy cómodos. Y no se avanza lo suficiente. No se avanza lo suficiente. Cuando uno va, cuando yo participo y pedimos mociones desde la Alianza en el ayuntamiento y demás, es como que viven en una realidad paralela en que todo está fantástico. Y por Dios. Entonces, vamos, tenemos mucho trabajo, todos y todas. Mucho. ¿Qué podemos hacer, Álvaro, por ejemplo, a nivel individual? A ver. Bueno, como bien apuntaba al final Marco, ¿no? Como ciudadanos tenemos también responsabilidad, ¿no? De pedir, de exigir, de movilizarnos y presionar en aquello que consideramos que es importante, ¿no? Hay muchos elementos, ¿no? Como pensar qué hay detrás de las cosas, ¿no? De lo que hacemos, del día a día, de los elementos que utilizamos, ¿no? Hay un canal muy interesante en Instagram, Hope, que uno de ellos es Javier Peña, con vídeos que mueven a la concienciación, que mueven para gente joven, y además está muy bien editado, con dinamismo, y explica cosas científicas, ¿no? Y al final, pues tonterías como
dónde depositamos pues nuestros neumáticos o dónde llevamos el frigorífico una vez que ya, bueno, pues tenemos que cambiarlo, ¿no? Hay una serie de gases que están en ese sistema, claro, y que si no se evacúan correctamente, pues salen a la atmósfera. Y los gases que tienen los frigoríficos tienen 1000 veces un efecto peor que el CO2, fíjate, ¿no? Cosas como esa. Luego también elementos de comodidad. Todos entendemos que, hombre, coger el coche es lo mejor del mundo, ¿no? Pero luego hay que compensar, ¿no? Con lo que estamos haciendo al planeta, con lo que también estamos dejando de hacer nosotros, porque movernos en bicicleta o andando también es bueno para la salud. Claro. También tenemos que empezar a pensar también un poco en una vida también saludable, rebajar un poquito los ritmos, las velocidades, que también creo que estamos llegando a niveles de estrés y de locura, de ansiedad, que todo, ¿no? Como estamos diciendo, todo está relacionado, ¿no? Un poquito, ¿no? Se habla de crecer, ¿no? Pero también yo diría de desacelerar un poco el nivel de vida. Evidentemente, pues también de crecer o dejar de pensar que vivimos en un mundo infinito, ¿no? No hay hierro infinito, o sea, que no podemos... Yo soy ingeniero, ¿no? En la rama del ecologismo hay mucha... bueno, el abanico es amplísimo, porque claro, de nuevo todo está relacionado. Y, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo no reciclamos todo, absolutamente todo. Como un coche, cuando llega a su tiempo, ¿no?, de vida útil y termina, no se reutiliza todo, porque el hierro, ya digo, ¿no?, no es infinito y los elementos... O cualquier cosa, un móvil, ya digo, a nivel ingenieril, es absurdo. Que el reciclaje no es papel, vidrio y cartón, el reciclaje va mucho más allá, eso es lo que nos enseñan o nos dicen, ¿no? Claro. Es todo. En la obra de construcción, el reciclaje podría reciclarse todo. En un coche, todo, es el 100%. Lo que pasa es que desde la ciudadanía también tenemos que recapacitar. Necesitamos necesitar menos. Que eso no entra, o sea, estamos continuamente... también. Claro, continuamente bombardeados en que el estatus lo da la posesión, tener, aumentar, mejor coche, mejor esto, mejor... No es necesario. La simpleza de las cosas, no. Bueno, tenía por aquí la siguiente pregunta, que si Málaga es una ciudad sostenible y por qué, pero yo creo que más o menos está quedando claro, pero ¿cómo estamos, por ejemplo, Málaga, respecto a, porque vuestras organizaciones son internacionales y tendréis compañeros, ¿cómo está Málaga, por ejemplo, con respecto a otras ciudades? Porque se habla mucho de la capital del sur de Europa, una ciudad pues que atrae muchísimas empresas, inversiones, que atrae muchísimo turismo, una ciudad de referencia en el sur de Europa, pero realmente en este aspecto, ¿cómo estamos en comparación con otras ciudades, las que queráis? ¿Podemos comparar a nivel nacional o a nivel internacional? ¿Cómo nos encontramos? Mira, te lo digo a nivel nacional y no lo digo yo, y vuelvo a decir, no lo digo yo, invito a todos a que lo busquen, lo dice el Observatorio de la Sostenibilidad, no lo digo yo, estamos en la mitad, o sea, bueno, hoy salió o ayer, que Valencia va a ser capital verde para el 2024, entonces sería bueno mirar los datos de Valencia y compararlos con los de Málaga y tenerlo de ejemplo para mejorar y acercarnos. Estamos, lo tengo por aquí, estamos en la mitad en lo que es infraestructura verde y demás, en la mitad en lo que es social, en la mitad de todo. Entonces necesitamos seguir creciendo, y más cuando se dice eso, que somos la pujanza, la tercera, la cuarta, necesitamos seguir creciendo. 7,6 metros cuadrados por habitante tengo yo aquí, frente a los 15 metros recomendados por la Unión Europea. En la mitad, ¿no? Es lo que nos decía. Bueno, que estar en la mitad no es estar bien. No, claro, que tampoco debemos ser conformistas, ¿no? Que no podemos decir, bueno, los hay peores, sí, pero también hay que mirar a los que están mejor, ¿no? Claro. Hoy creo que estamos en 9 y pico y la Unión Europea recomienda 20 metros. Sí, que es que también nos lo está poniendo difícil, ¿no? Porque es que cuando vamos subiendo nosotros, va subiendo también los estándares. Bueno, vamos a repasar, si os parece, para que la ciudadanía tenga también más claro cómo nos afecta directamente, algunos proyectos importantes que se están desarrollando, que se van a desarrollar en la ciudad. Por ejemplo, los terrenos de Repsol, una gran zona verde, un gran pulmón verde que a priori pues podría, ¿no?, aliviar toda esta situación de la emisión de gases, de la temperatura que se alcanza, en fin, una gran zona verde en la ciudad. Hay dos proyectos enfrentados. Por un lado está la plataforma Bosque Urbano, que representa a parte de la ciudadanía
de esos distritos, además, por cierto, muy poblados en la ciudad. Y por otra parte, el ayuntamiento también presenta un proyecto un poco híbrido, ¿no? Tiene zonas verdes. Cuando digo híbrido me miráis, pero bueno, ahora tendréis la oportunidad. Presenta zonas verdes y también edificios, construcción, en fin. ¿Cómo veis vosotros el proyecto que se quiere desarrollar en los terrenos de Repsol? ¿Qué se debería hacer y sobre todo por qué es tan importante lo que proponéis allí? Bueno, si hacemos un poco de historia, esos terrenos de Repsol que estás viendo, cuando se retiraron todos los depósitos y demás, con Celia Villalobos, la idea original era hacer un gran parque. Sí. La idea original era eso, hacer un gran parque. Luego salió lo de, mira, en lugar de un parque, un bosque urbano, que hubiese, pero vamos, detalles. Luego, eso se llevó al ayuntamiento y se aprobó. Luego se habló de hacer una consulta ciudadana, una consulta popular. En el plan de cogobernabilidad que firmaron, no recuerdo en qué año, PP y Ciudadanos, estaba el tema de hacer una consulta ciudadana. O sea, está aprobado en el PGO, digo, ¿eh? Sí, o sea, sí, ya sí, estaba sí. proyectado. Luego, eso se fue postergando para plantear lo que plantean ahora. Entonces, desde mi punto de vista, y hablando personalmente, me parece una posibilidad enorme, espectacular, que el mismo ayuntamiento y equipo de gobierno podría aprovechar en hacer un bosque que puede ser un ejemplo europeo en la zona, como bien tú dices, más densamente poblada de la ciudad y una de las más de Europa, hacer. Y eso que quieren hacer ellos, edificios y demás, lo pueden hacer de la avenida hacia afuera, que lo tienen previsto, porque toda la zona de polígono que está, calle Bodegueros y demás, va afuera. Entonces, ¿por qué? Y sé que alguno no estará de acuerdo conmigo de seguir haciendo edificios, pero ¿por qué no se puede hacer eso? ¿Por qué no hacer un bosque que es necesario, y más en la situación que estamos de emergencia climática, y hacer eso que dicen de la avenida hacia afuera? Es que, no sé, un poco de sentido común. No sé. Álvaro. Es que son, miren los detalles, ¿no? Por lo pronto, seguir apostando por un sistema, ¿no? de especulación urbanística, de seguir construyendo, de cemento, ¿no? Luego, cuando decían, ¿no? Un proyecto híbrido, ¿no? Con todo el cariño, ¿no? Pero súper engañoso, ¿no? En las imágenes que salen, ¿no? Las proyecciones, ¿no? Hace un poquito trampa, ¿no? Los edificios salen súper pequeños en comparación al espacio, la zona verde va a ser inmensa. No es así, ¿no? Con todo el cariño, no es así. Luego, como bien habéis destacado ambos, ¿no? Os venimos diciendo, una zona densamente poblada, no ni siquiera de España, sino de Europa. De Europa, ¿no? Entonces, ganas espacio para la ciudadanía, de encuentro, de aire limpio, ganas reducir el calentamiento de la zona, porque además evitaría también, o sea, porque si metes más pisos, más viviendas, metes más coches, metes más rodaje, y además hablábamos el otro día, ¿no? Vinieron desde Europa, ¿no? El Grupo Verde, y vieron la zona, nos invitaron a los grupos ecologistas y destacaban una cosa muy interesante, que una zona verde de ese tipo, un bosque urbano, atraería además a un turismo distinto. Un turismo diferente, es que claro. hay un elemento que a veces, ¿no? Nos tachan, ¿no? a los grupos ecologistas, ¿no? De que vamos en contra de la economía o del progreso, de que todo está bien. Todo lo contrario. Antes decía, no, soy ingeniero, pienso en evolucionar, en mejorar. Y fijaros, Málaga tendrá ya centros comerciales, tendrá ya pisos, pero no tiene un bosque urbano en el que, ya digo, no, se acercaría gente especializada, gente que le gusta ese tipo de historia, que quisiera conocer biodiversidad dentro de... No sé, es que podremos incluso, ¿no? Un Central Park en España, no sé, ¿no? Es que son tantas las posibilidades que es que, ya digo, es como absurdo. Hasta el ayuntamiento le vendría bien, porque la ciudadanía se te ha unido, tienes a las asociaciones de vecinos trabajando y te están diciendo qué es lo que deseamos. Pues es que hasta le saldría hasta barato hacerle caso y dar paso escuchando ya digo, ¿no? a tu gente. Bueno, el ayuntamiento sí plantea o sí
vende, entre comillas, que plantea un gran bosque urbano en los terrenos de la Expo 2027. Ya saben que el mes pasado una comisión pues visitó en nuestra ciudad. Ayer precisamente se presentaba en Nueva York también por parte del alcalde este proyecto. El proyecto ya va tomando forma y el ayuntamiento pues sí presentaba ante la prensa todo lo que tiene pensado hacer, y nos decía 223.000 metros cuadrados de zona verde, de zona forestal, para acompañar ese proyecto. ¿Qué os parece esto y sobre todo el proyecto de la Expo 2027, al margen de los beneficios que pueda traer económicamente o demás, pero es sostenible? ¿Qué beneficios o qué desventajas tiene? Marco, adelante. Voy yo. O Álvaro, a mí me da igual. Yo no. Pues, partiendo de la quiero base... la opinión de los dos, pero no me importa. Es que tiene mucho más ajo. Tiene mucho más, claro. Yo planteo el tema y ya desarrolláis. Hay que Por partir de cierto, una lleva base. un aro. El proyecto es un aro. Sí, es un círculo, está bien Es un pensado. círculo ese. Partimos de una base, Sí. ¿no? Expo o feria o como quiera llamarse. Ninguna, el evento, ninguno es sostenible. O sea, ni este ni ninguno. Ni ninguno Ni que un sea. mundial de fútbol, ni un juego olímpico, ni una COP. Ni una COP son sostenibles porque son desplazamientos sin preparar por aviones y demás. Eso no es sostenible. Ahora, si hablamos de un evento que podemos aprovechar para hacer lo que estamos hablando, una ciudad que tome el rumbo más sostenible, pues mira, bienvenido sea. No es el caso. ¿Por qué? Vamos a los números. Hay 1.050 millones de inversión en infraestructura. Sí. 1.050 millones. En el cual está, que seguramente luego saldrá el tema, el plan litoral está metido enterito ahí dentro. Enterito. Y estamos hablando de 450 millones aproximadamente. Entonces, si empiezas a ver zonas verdes y demás, para que tengas otra idea, de carriles bici, en el proyecto original, de carriles bici hay unos míseros 150.000 euros. Y hay 5 millones de infraestructura ferroviaria, que es agregar una estación intermedia entre los Prados y no me acuerdo la otra, intermedia para que esté de acceso. Bueno, mira, por lo menos hay. Entonces, la gran mayoría de la infraestructura son para coches, para vehículos, para llegar a accesos, mejores accesos, ampliación de carretera y demás, en esa zona y en zonas alejadas. Entonces, aprovechemos esta expo, aprovechemos si viene Málaga y demás, para hacer cosas que realmente necesitamos. Pero luego recapacitó, y antes de la avenida del BIE, Sí. sacaron una nota de prensa diciendo que iban a ampliar, si Málaga es elegida, iban a ampliar los carriles bici, iban a ampliar las zonas verdes, iban a ampliar porque se vieron que, no digo que nos hayan estado escuchando, pero coincidió. Pero claro, entonces, si Málaga es elegida, hacemos estas obras que realmente son sostenibles, pero si no es elegida, seguimos con las obras que ellos siguen, como el plan litoral y demás. Entonces, esas contradicciones, esos cambios de rumbo, por ahí es donde yo creo que falla y mucho este equipo de gobierno. Mucho. Álvaro. Sí, como dice Marco, ¿no? El evento en sí es insostenible y partir de ahí es complicado, ¿no? Pero evidentemente hay que ver las cosas como oportunidades. Esto hay que ir avanzando y a veces hay que hacer esfuerzos, sacrificios, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, pues qué oportunidad más buena para Málaga, para Andalucía, para España, poner sobre la mesa un elemento, no digo importante, no digo fundamental, digo crucial, ¿no? Hablar de ello. Además, dar pasos para ser verdaderamente referente, porque no somos referentes a sostenibilidad. Entonces, imagino que la candidatura no irá por ahí. Escuchábamos, ¿no? Decir aquí, ¿no? Aprovechando uno de la visita de la gente que gestionaba, ¿no? Y que veía la candidatura. Estuvo por aquí la ministra de Transición Ecológica y tuvimos la oportunidad de darle un informe en el que valorábamos, ¿no? Esas aguas que está haciendo, ¿no? El barco, ¿no? Esos elementos en los que Málaga no es sostenible, en planes que ya están firmados, en planes que ya deberían de estar en marcha, ¿no? Entonces, bueno, pues escuchábamos, ¿no? Y entre pasillos, ¿no? Que una de las posibilidades que decían era, porque
Málaga tendría que acoger a mucha gente. Sería poner unos barcos, ¿no?, en el mar que fueran como hoteles. O sea, un despropósito. O sea, no lo sé, ¿no? Luego la infraestructura. Evidentemente, como digo, son oportunidades eso, de crecimiento, de que Málaga prospere, evidentemente. Bueno, pues vamos a hacerlo bien. Yo pongo de ejemplo, antes hemos hablado, ¿no?, de los espacios públicos, están poniendo paneles solares, que es un pasito, genial, ¿no? Pero, por ejemplo, la universidad de industriales es un edificio totalmente autosostenible. Es decir, hay muestras de que esto es posible. Málaga se está haciendo. Pues es que en blanco y en botella, ¿no? O sea, avancemos en estas líneas y entonces, bueno, pues tendremos posibilidades de eso, de hacer mejoras, de avanzar, aprovechar que, bueno, porque el ayuntamiento, las instituciones hablen con la gente, con la ciudadanía, con los movimientos, hablen con los expertos y bueno, pues no sé, sea verdaderamente algo positivo. Y ya que... ¿Por qué? Porque no se aprovecha, por ejemplo, en el ámbito, en esa zona, de llegar con el metro al parque tecnológico. Son 6 kilómetros, son 60.000 personas que van todos los días a trabajar en su coche. Son 6 kilómetros, es una inversión que dentro de... Bueno, no entremos en que lo prometió en unas elecciones anteriores, la Junta de Andalucía, bla, bla. Nos falta programa, Marcos. Pero que está ahí, y está ahí, es Campanilla, es esa zona. Entonces, esas son cosas que son fundamentales, avanzar en ese sentido, ¿no? Carriles bici que puedan llegar, hay infinidad de cosas que se podrían hacer. Que decía yo antes, ya que Álvaro ponía el ejemplo de una universidad, no un edificio que es sostenible. ¿Por qué no se hacen ya las construcciones así? Y me viene a la cabeza esta pregunta. ¿Es más caro construir así? ¿Por qué no se hace si realmente yo creo que los políticos o los responsables públicos ya son conscientes de esta realidad? ¿Por qué no se empieza a hacer? ¿Cuál puede ser el motivo? Se me viene a la cabeza el económico, pero no lo sé cuál puede ser. Es poco más caro y además a la larga es rentable porque vas ganando en eficiencia energética, por ejemplo. La factura se te va bajando, se te va reduciendo y con el tiempo es que además casi que un beneficio, porque además no consume de la energía de la red local, ¿no? O sea, tú te autoabasteces, ¿no? Son elementos sencillos, es construir bien aquí, por ejemplo, ¿no?, a los arquitectos, a los que planifican, ¿no?, arquitectónicamente la ciudad, los edificios. Es dar un paso simplemente. Es también ver un poquito los materiales que se utilizan y tienes que complicarte más la cabeza. Y a veces vamos a lo inmediato, bueno, si nos metemos en política, el tema cortoplacista, el no echarme, ¿no?, muchos enemigos encima, pero hay que mirar con un poquito más, ¿no?, de perspectiva, ¿no?, a un año, a 2, 3 años vista, elecciones, tal. No, mira más a largo plazo. Hay estudios de arquitectura aquí en Málaga que hacen construcciones teniendo en cuenta la bioclimática y demás, y está muy avanzado. O sea que es una cuestión de querer y poder, vamos, sinceramente. Hablamos de otro asunto que ya nos había mencionado Marcos, el Plan Málaga Litoral, un conjunto de actuaciones puestas en marcha por el Ayuntamiento que sumarían 65.000 metros cuadrados de zonas verdes, incluyendo el soterramiento del tráfico en el Paseo de los Curas para ampliar el parque, más de 18.000 metros cuadrados. Una actuación faraónica, también peatonalizar parte del Muelle 2 del puerto, en fin, una gran actuación con el lema o con la bandera por parte del Ayuntamiento de hacer una ciudad más sostenible y más respetuosa, y bueno, pues tiene que ver con todo lo que estamos hablando. ¿Cómo veis este proyecto del Plan Málaga Litoral? Marcos, por la cara. Es que todo es así, yo puedo parecer a todos los que me escuchan, este tío no quiere, nada le viene bien, pero es que 440, 450 millones de euros para soterrar, bueno, antes de la escalada de precios. Habría que hacer los números hoy. Pero bueno, para soterrar, porque no es soterrar solo el Paseo de los Curas y parte de Muelle Heredia, es soterrar la estación de autobuses actual, también. Va
en la plaza, en la explanada de la estación, delante del Vialia, y soterrar la otra estación de autobuses que está ahí en Muelle Heredia. Entonces, en enero deberíamos tener la zona de bajas emisiones en Málaga, un proyecto que hay que cumplir porque es por ley y demás. Entonces, en el corazón de la ciudad, que vamos a restringir el transporte de vehículos no contaminantes y demás a todos los malagueños y malagueñas y demás, vamos a enterrar, agilizar y atraer vehículos por esta. Entonces, eso es una contradicción enorme. Entonces, primero que no encuentro un sentido lógico a semejante inversión de tantos millones, y otra que va en contradicción de los mismos plan del clima, Alicia, el plan de movilidad sostenible del ayuntamiento y demás. Entonces, ese dinero se podía aprovechar en tantísimas cosas más urgentes, más necesarias para la ciudad. Yo no lo veo para nada. Bueno, y está metido enterito dentro de el plan de la Expo 2027. Un poco sospechoso eso. Pero bueno. Álvaro. Es de nuevo, es hacer trampa, ¿no? Antes hablábamos, antes de empezar, ¿no? Es como cuando se barre y se mete debajo de la alfombra, ¿no? O sea, las emisiones siguen siendo las mismas, vaya por donde vayan, ¿no? Vaya por debajo del suelo. Luego es verdad que eso, utilizando, ¿no? La excusa de que va a ser más sostenible porque va a zonas verdes, no, eso de nuevo hacer trampa. Es verdad que parece que estamos aquí, sí. Todo nos viene mal, pero claro, porque mira, esto es tan simple como tener tiempo y curiosidad para bichear, y la ciudadanía se daría cuenta de por sí de que esto es trampa, y además, como también dice bien Marco, ¿no? Tanto dinero para más obras. Mira, el dinero se tiene que invertir para algo que genere, porque la obra se va a parar y ya está. O sea, además, no solo nuestros ayuntamientos, los ayuntamientos de todas las ciudades, diría que hasta no de España, sino del mundo, obras que al final luego se cambian de nuevo al poco tiempo porque no se proyecta bien. La obra es pan para hoy, hambre para mañana. Esto ya no es ecologismo, esto es, vaya, sota, caballo y rey, ¿no? Entonces, habría fórmulas de mejorar instalaciones, volviendo un poco a temas de emisiones o temas de ahorro energético, mejorar las instalaciones de aire acondicionado, mejorar las instalaciones de calentamiento de los espacios públicos y también de los privados, haría que se redujera eso, el impacto que generamos y generas empleo, generas trabajo, generas o le das uso a un dinero para que eso sea cíclico, de vida, no acabe en una obra que al final, ya digo, pan para hoy, hambre para mañana, y esto cualquier persona lo entiende. El plan Alicia, que lo ha hecho el OMAU, que es dependiente de... Voy a preguntarlo porque quiero aclarar exactamente todo eso, ¿no? Que es el plan Alicia. El plan Alicia es un plan que ha hecho el OMAU, ¿no? El Observatorio Medio Ambiente y Urbanismo aquí de Málaga, en el cual está especificado un montón de direcciones en muchísimos rubros que habría que tomar. Pues el plan Alicia propone, por ejemplo, que hacer aparcamientos disuasorios a las afueras de la ciudad, para que los coches no entren a la ciudad. Entonces, grandes aparcamientos a las afueras y que se desplacen por transporte público, metro, autobuses y demás, hacia el centro de la ciudad. Entonces, esto va en contra del mismo plan Alicia que lo confeccionó el OMAU y que está avalado por el ayuntamiento. Y como esto, muchísimas cosas. El plan Alicia también dice aumentar la red de carriles bici a toda la ciudad. ¿Para qué? Para que la mayoría de la gente se pueda desplazar. Pues desde el 2017 no hay un metro, no digo un kilómetro, un metro más de carril bici. Entonces, el plan Alicia también decía de aumentar, mejorar el sistema de alquiler municipal de bicicletas. No solo no se mejoró, sino que se quitó, se retiró. Entonces, esas contradicciones son las que nos llevan a todo esto. Entonces, eso es una contradicción más, y esta vez es demasiado onerosa, demasiado cara. Entonces, un poco por decir
dónde es que el ayuntamiento, que este equipo de gobierno está equivocando en el rumbo, ¿no? Y a la ciudadanía, perdón, Sí, habría sí, no, que no, decirle, claro, sí. ¿no? Este elemento, ¿no? Los aparcamientos fuera del Disuasorio. casco histórico, para que la gente... Esto en los pueblos se hace Sí, en cuando Mija, hay, claro, ¿verdad? y al final, la gente que utiliza, bueno, el parking pues se cobra y ese dinero va a las arcas públicas y el transporte público se cobra y va a las arcas públicas, quiere decir, al final es cerrar un poquito el ciclo, que el dinero que llegue, porque al final la gasolina va a las grandes petroleras. Es verdad que también hay estaciones ya sabemos, ¿no? De familias, de autónomos, pero al final es nimio, al final es un desagüe que se te está yendo dinero de Málaga o inversión que podría llegar a Málaga, pero claro, al final nos quieren vender que no, que esto es lo que atraería, no sé qué traería, ¿no? Vamos a reflexionarlo durante la publicidad, si os parece, y continuamos a la vuelta con más temas. Volvemos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta y para retomar el asunto me gustaría lanzaros una pregunta, porque habéis dicho antes que en enero de 2030, pues tenemos, de 2023, ¿no? Perdón, en enero de 2023 tenemos que cumplir algo. ¿Qué es lo que hay que cumplir exactamente para que a la ciudadanía le quede claro? Porque vosotros lo habláis como a lo mejor un médico, ¿no? Puede hablar, pero yo quiero que la ciudadanía se entere y realmente se conciencie. ¿Qué es lo que tenemos que cumplir de aquí a 2 meses? Todas las ciudades Ajá. del país de más de 50.000 habitantes tienen que tener una zona de bajas emisiones. Una o varias, porque puede ser que a lo mejor una ciudad grande, una barriada, conviene que sea una zona de bajas emisiones y que esté separada de otra que puede ser más céntrica y demás. O sea, está esa alternativa. Entonces, Málaga, que ya tiene una zona media desde hace unos años, que es la calle Carretería hacia el centro, el Soho de tráfico restringido, lo va a ampliar. En esa zona ya vehículos contaminantes y demás ya no pueden ingresar. Hay un montón de cosas que hacer antes, ¿no? Porque la mayoría de los camiones de reparto y demás no cumplen ninguna normativa, son diésel, son de años, y entonces hay una serie de pasos previos que hay que dar. Y otro es mejorar el transporte público, porque si yo tengo mi coche y no puedo acceder por lo que fuera, entonces tendré que buscar ese tipo. Entonces, eso no solo Málaga, eso todas Todas las las ciudades. Creo que hay 4 ciudades que ya tienen implementado bastante, hay muchísimas, y en Andalucía, muchísimas a las cuales no van a llegar, no van a cumplir, y esto es por normativa legal, lo que hablamos al principio, ¿no? Otra ley más que no se va a cumplir. ¿Nosotros vamos a llegar? ¿Tenemos buenas perspectivas de llegar o no? Sé que han comprado ya las cámaras para restringir y luego para seguramente multar. Están trabajando, no sé si el 1 de enero estará. Lo más seguro es que abran un plazo a nivel nacional, porque no, la gran mayoría no se puso las pilas, no va a llegar. Entonces creo que va a haber un periodo ahí de trámites y demás hasta cumplimentar con eso. Pero el problema es que aunque no lleguen, esto no le va a pasar factura, porque al final Claro. nosotros debemos de decir, ¿no? Alguien le tiene que poner la cara colorada a Hay que poner alguien, ¿no? esos límites, claro. Y ahí, o sea, no digo culpar, al contrario, ¿no? Es decir, es que encima, porque quizás que estamos en tantas cosas y estamos saturados, ¿no? Pero hay que poner en orden de prioridad, ¿no? Lo que es urgente. Y eso, dejar de emitir, ¿no? Gases de efecto invernadero y demás, como hemos dicho justo al principio, ¿no? Esto está teniendo consecuencias ya. Entonces, si lo estamos viendo, si todavía no nos hemos sacado la chaqueta del armario, está relacionado con esto. Entonces, sería para salir a las calles. Sería para salir a las calles, sería para escribir en las redes sociales, sería para mandar pues mi opinión a un periódico, y sería para bueno, para pensar que voy a votar en las próximas elecciones. Claro. La zona centro parece que se va a cumplir, o que al menos está, pero
Yo, pensando, ¿no? Mientras estáis hablando, lo ideal es cuanto más se amplíe esa zona, pues muchísimo mejor, ¿no? Cuanto más tratemos de reducir las emisiones, mucho mejor. Pero se me vienen a la cabeza, por ejemplo, grandes emisores, ¿no? Que bueno, igual que lo tiene la ciudad de Málaga, lo tendrán todas las ciudades. El puerto, por ejemplo, que hablabas antes de los cruceros, el aeropuerto o la cementera, a lo mejor de la fábrica de la araña. Grandes emisores que realmente eso es también es en negocio, ¿no? O sea, que también ahí entran muchas variables que hay que tener en cuenta. Pero eso, ¿cómo se puede conseguir? La cementera es el emisor más grande de la provincia de Málaga. Entonces, ahí hay que separar dos cosas. Una, ¿no? La cementera es aparte incineradora. Entonces tenemos que separar dos cosas. Se utiliza mucho combustible, basura y demás como combustible. Lo que genera, hay que tener cuidado porque genera una contaminación de muchos productos un tanto nocivos, que es lo que pide la gente del palo, la gente de la cala y demás, ¿no? Ese control. Y por otro lado, las emisiones. ¿Qué pasa? Yo sé que muchos en el palo me estarán viendo y no estarán de acuerdo conmigo, pero si nosotros quitamos la cementera, sería un golpe fundamental, se quita ese foco de emisión. Pero mientras sigamos utilizando cemento, lo que hacemos es ampliar las emisiones. ¿Por qué? Porque vamos a comprar la misma cantidad de cemento que lo van a traer de otro lado, entonces a las emisiones de fabricación hay que agregarle la del transporte. Peor el remedio que la enfermedad. Exactamente. Quizás, claro. Entonces separemos. Una cosa es la contaminación y ojo lo que quema y otra cosa es eso. Entonces tenemos que ver. Caso distinto es la central de ciclo combinado de Campanilla, que es el segundo más emisor de la provincia, en el cual la alternativa son energías renovables. Entonces, ¿cómo podemos, y más hoy, como estamos hoy, cómo podemos seguir quemando, año 2023 casi, cómo podemos seguir quemando gas para producir electricidad en Málaga, con sol, con viento y demás? Entonces, el progreso no es una obra de construcción, sino el cambio a eso. Y luego, aeropuerto y puerto son las otras dos, y no entremos con las cárnicas que también generan emisiones, que también las hay y muy grandes en la provincia de Málaga. O sea, hay muchísimas variedades, pero puerto y puerto, en el corazón mismo de la ciudad, en la zona de bajas emisiones, tenemos un puerto al cual habría que hacer la inversión. El puerto presentó un plan Poseidón, que se llama, para conseguir fondos justamente para dotar de energía, si es renovable mejor, de energía eléctrica para los cruceros, que cuando lleguen a puerto apaguen sus motores y sus tareas de reaprovisionamiento y de recarga de batería lo hagan a través de estas energías, a través de energía eléctrica. Entonces, claro, son pasos que hay que dar justamente para mejorar, ir bajando las emisiones de la ciudad, de la provincia y todo. Sí, en definitiva, todos vamos a ser los beneficiados. Entonces, claro, hay muchísimo trabajo. En el plan Alicia también se pedía que el ayuntamiento sea un poco el mediador de eso, y ahí a las esperas estamos. Álvaro. Ahí añadir que las posibilidades, ¿no? Una Málaga con un sol, de las ciudades con más horas, ¿no? De Europa, eso, ¿no? Absurdo, ¿no? Que no se está aprovechando. Ahí habría una oportunidad inmensa de estar a la cabeza de Europa, a la cabeza del mundo, de desarrollar, de investigar. ¿Qué mejor inversión que esa, ¿no? Que luego además repercute en todo esto que estamos diciendo, ¿no? Positivamente. Te genera energía limpia, barata, no tienes que comprarla a no sé dónde, todo lo que sería también eso, utilizar otras alternativas, reutilizar bien los residuos, ¿no? Antes hablábamos, ¿no? El porqué de todo esto. Bueno, porque requiere una inversión, pero ya digo, si miramos a largo plazo, al final esto renta, hasta económicamente. Renta desde luego a nivel climático, que ya, como estamos diciendo, o como yo repito mucho, es urgente, no dando miedo, ¿no? Sino poniéndolo, subrayándolo, ¿no? Pero ya digo, también económicamente renta, a la larga producir tu energía, hacerlo limpio, darías trabajo, darías empleo en todo eso, ¿no? En investigación, en instalación,
Yo soy el joven aquí, tampoco que se tan joven, pero yo todavía recuerdo Isofotón. Yo me acuerdo de aquello, que eso existía, Sí, que eso sí, daba sí, sí, trabajo sí, sí. y que aquello generaba. Y a la vanguardia, estar a la vanguardia. Si es que no. Aquí no estamos hablando de meternos en las cavernas, para nada, al contrario, evolucionar. Habéis hablado antes también por encima, pero me gustaría profundizar un poco más porque me parece importante en el tema de la movilidad, los carriles bici que se están construyendo y el autobús, ¿no? El transporte público. Respecto a los carriles bici, se están haciendo a lo mejor no al ritmo deseado o esperado. Hoy precisamente visitaba yo con los servicios informativos un carril bici que se está construyendo en la zona de Carranque. Lo cierto es que se está haciendo, a lo mejor no lo suficiente, pero claro, la cuestión es cómo se está haciendo, si se está haciendo correctamente o si se podría a lo mejor rentabilizar más, ya que la inversión pues se está cometiendo, claro. Sí, sé que los vecinos de Carranque están quejando porque al Ujú. parecer se quita un Un carril carril al tráfico. para entrar justamente a la Eso autovía es. y trae problemas. A ver, carriles bici, ya digo, este se puso en funcionamiento, ¿no? Se empezó a construir no hace mucho. Venimos desde el año 2019, 2020 con porque encima se utiliza la prensa para decir que se van a hacer construir tales carriles. Al año siguiente se usa la misma nota para decir que se va a volver a construir los mismos carriles que no se hicieron y al año siguiente igual. Vale, arrancamos con esto. Una de las cosas que se utiliza muchísimo, no solo aquí, en todos lados, es lo que se llama participación ciudadana. Hacen alarde de la gobernanza, hacen alarde de un montón de cosas que después no están. ¿Por qué? Porque si hubiese una mesa en la cual se sentaran ahí los asociaciones de vecinos, los vecinos que van a ser damnificados o que les va a pasar el carril por la puerta, se explica, los vecinos saben sus necesidades, se hablan, se acuerda y se consigue hacer donde haya lo menos perjudicado posible. Entonces, esa tarea es fundamental. Trabajando por ahí, hablando con la ciudadanía, podemos llegar a acuerdos para que no ocurran estas cosas como esto. El tema de carriles bici, hoy lo hablamos, Valencia, Ciudad Verde, creo que tiene 160 kilómetros, Málaga tiene 40. Sevilla tiene 120 o 130 kilómetros, Málaga tiene 40. Entonces, ve en bicicleta a la zona este, ve en bicicleta al palo, te juegas la vida. Llega un momento que el carril se corta y ya te vas a el carril 30, que eso es un peligro. Tienes que seguir, además por ley tienes que seguir porque no puedes circular por la acera, claro. Esa es otra. Entonces, criterio, sentido común, hacen falta. Y habrá que sentarse con los vecinos de zona este y decir, señores, habrá que quitar una línea de aparcamiento, habrá que quitar no sé qué, y hacerlo. Ponerse de acuerdo, negociar, dialogar y hacerlo. Álvaro. Además también es incentivar, ¿no? Como antes has apuntado muy bien, ¿no? El sistema público, ¿no? De alquiler de bici, al final no solo no se apoya, sino que se quita. Hay proyectos muy bonitos en muchos colegios que cierran las carreteras para que los alumnos con sus padres vayan en bicicleta hasta la puerta de su cole. Claro, pero por lo mal que está construido, al final hace falta que se ponga la policía a parar el tráfico y demás, pero si lo hacemos bien, al final está generando, está incentivando un hábito de vida saludable, súper alegre, súper bonito. Hay grupos que hacen también, bueno, ya que estamos, ¿no? Hablando de grupos ecologistas, ¿no? Amigos, hermanos que hacen también historias muy bonitas. Ruedas Redondas está detrás mucho del trabajo, de pedir, de exigir kilómetros, metros de carril bici, o el grupo de masa crítica, ¿no? Que se reúne una vez al mes, que cogen todos juntos las bicis y se ponen a pedalear. Dentro de un rato se van a vestir de Halloween, porque además eso, hacerlo alegre, porque Sí, es muy también divertido. que llame la atención, que atraiga también. Claro, yo también le hablo a la gente joven, ¿no? Que estoy seguro, ¿no? Que coger la bici es súper agradable, el aire en la cara.
en Málaga no llueve nada, porque si estuviéramos hablando de Galicia, pues mira, pues también, pero es jugarte la vida, como antes también hablábamos un poquito en el descanso, ¿no? Yo no me arriesgaría a llevarme un sobrino ahora mismo con la bici, porque me da miedo, es triste, pero es la realidad. Has dicho, Álvaro, que en Málaga no llueve, pero debía de llover más, ¿no? Porque otro asunto que quiero también hablar con vosotros es el tema de la sequía, ¿no? Hablábamos al comenzar el programa de algunas muestras de que esto ya está aquí. Yo creo que la sequía, si no me corregís, es otra más, ¿no? De que ya está aquí. ¿Qué tiene que ver eso con el cambio climático? El que no llueva, claro, entiendo, ¿no? Vale. Era una de las posibilidades que se está dando. El desplazamiento del clima está haciendo que nosotros tengamos un clima más parecido al de África, más desértico, y que se va a ir incrementando con una salvedad. Puede ser que mantengamos la misma cantidad de agua caída, la misma cantidad de litros anualmente, pero en menos cantidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en menos veces va a llover lo mismo, o sea que cada vez que llueva va a ser un desastre, claro. Que es otra oportunidad, que es otra posibilidad, que es lo que está ocurriendo en Murcia, en Valencia, en toda la zona de Levante y demás. No hace mucho, cuando estábamos esperando un casi huracán en Tenerife y en Gran Canaria, se inundó Murcia. Y al otro día fue subiendo y se inundó Valencia, y se inundó Barcelona, Tarrasa y demás. Entonces, eso, tarde o temprano, va a caer aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo tenemos que aprovechar eso? ¿Cómo tenemos que estar prevenidos y demás? No solo prevenidos en el tema de que el agua haga el menos desastre, el menos daño posible, sino cómo aprovecharlo. Primero, una de las cosas, bosque urbano. Si eso fuese todo un bosque, aumentaríamos la permeabilidad del suelo, tanto ahí como en el resto de lugares, filtraría el agua, habría más agua almacenada debajo. Aparte de otros sistemas como para almacenar el agua, recogerla y demás. Entonces, son todas cosas que es fundamental tenerlas en cuenta. Y sí, está dentro de lo que decían que iba a ocurrir con el cambio climático. Ayer estuvimos escuchando allí en el auditorio los premios de Viva, de la Diputación. Y la jornada en Málaga Viva, sí. La jornada de Málaga Viva, diciendo de que están haciendo un estudio que a nivel provincial se tiran 20.000 semillas, ¿no? Se pierden por las fugas en las redes. El agua, está hablando de agua, 20.000 claro. metros cúbicos diarios. Sí. Diarios. Entonces, tenemos por dónde empezar, porque esa agua está ahí y se pierde. Entonces, empecemos por ahí. Y amén de todas las posibilidades que hay y demás, ¿no? Es, trabajo. Sí, yo añadí, ¿verdad?, un tema un poco también de controversia, ¿no? Pero el tema del agua con la agricultura, ¿no? Tenemos ahí toda esa producción de aguacate, de mango, que está genial. Y eso requiere mucho agua para pero riego, absorbe, ¿no? Claro. mucha agua, requiere mucha agua y al final esto va así. En Málaga hay un clima, hay un tipo de caída de agua, y eso ha sido de toda la vida de Dios, y ahora no podemos, ¿no?, forzar la máquina, ¿no? Entonces ahí hay que adaptarse, y no sé cómo, ¿no? O sea, digo que es controvertido porque, bueno, ¿qué hacemos? Limitamos, tal. Al final, es verdad que alguien tiene que ser el malo, pero esto es como todo, ¿no? Por eso también está el policía que nos hace que no corramos más de 120 kilómetros, ¿no? Por nuestra seguridad, porque a veces no lo vemos, porque a veces no somos capaces de darnos cuenta. Entonces, ahí hay un tema delicado, ¿no? Pero ya digo, estabais diciendo, ¿no? Es que los efectos son esos. En Valencia me gustó, me dio miedo las bolas que cayeron de granizo, que parecían pelotas de tenis. O sea, y esto es el fin del mundo. Pues bueno, a ver, cada vez más vamos a ver esto, ¿no? Estamos desequilibrando una cosa que tiene un equilibrio, y nosotros formamos parte de ese equilibrio, ¿no? No podemos creernos más listos, podemos creernos con la capacidad de... No, hay un límite que no podemos sobrepasar. Y bueno, y al final es que lo que pasa, ¿no? Todos estamos, en Málaga ya concretamente, viendo perjudicados. Bueno, habrá que ver formas, ¿no?
también a nivel de ciudadano, que antes hemos ido hablando, ¿no? ¿Qué hacen los ciudadanos? Reducir el consumo, ahorrar, reutilizar, no sé si tenéis vosotros el termo como el mío, que hasta que no corre un rato el agua no viene caliente, sí. Pues yo la echo en un cubo, y ese cubo luego ese agua la utilizo para fregar, claro. La utilizo para regar, a lo mejor, no sé, a lo mejor es una cosa muy obvia, o y son a lo mejor no. Cosas simples que a lo mejor el que está en casa pues no ha caído en eso, y es verdad que mientras llega el agua caliente sí se puede aprovechar. Claro, son gestos sencillos y lo que antes decían, ¿no? Actuar desde lo global, o sea, desde lo local para lo global, claro. Sí, y ir incorporándolo a la rutina, porque eso es cuestión de rutina. Uno después se acostumbra. Pero claro, primero tienes que leer o caer. ¿Y se está educando a los niños, a los escolares en los colegios? ¿Se les está educando, concienciando en eso, o todavía falta mucho por hacer? A ver, cada vez más, y es cierto que hay programas muy bonitos, como hemos dicho, de movilidad, hay programas de concienciación de los residuos, del reciclaje, pero es verdad que hay que ir al fondo, ¿no? del asunto, ¿no? Explicarle a todas las edades, ¿no? El porqué, educarlo, ¿no? En hábitos saludables, en hábitos ecologistas, se podría hacer mucho más. Se podría, los propios institutos, colegios, podrían tener también, incluso casi por ley, ¿no? Medidas que aseguraran el kilómetro cero, que aseguraran la compra de materiales, bueno, pues que no han tenido una huella de carbono muy alta. Se podría... Infinidad. Nos quedan 30 segundos. Si quieres apuntar algo, Marcos, más, porque si no, pues ya tenemos que despedir. No, básicamente lo que él dice, hay guías de buenas prácticas, muchos circulando, en la cual, si todos la leen, pueden tener ideas y pueden sacar cosas que aplicar. Y eso está hoy en día en Internet, está todo. Pues muchísimas gracias, Álvaro y Marcos, por vuestra compañía. Yo quiero pues despedir el programa de una forma positiva, aunque estemos en la mitad, pero vamos a ser optimistas, estamos en el camino, estamos en la senda, y esperemos que se consiga por el futuro, por nuestro presente y por el futuro, ¿no? de los que vienen detrás. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Muchísimas gracias a vosotros. A todos ustedes también, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos. Les animo a que sigan disfrutando de nuestra programación en directo aquí en PTV Málaga, pero antes les dejo con una recomendación. No se pueden perder en nuestra extensa red de cable de PTV Telecom o a través de nuestra aplicación gratuita Zapi, la serie que nos ofrece con capítulos de estreno el canal AMC. Se trata de Das Boot, el submarino. Despedimos con esta recomendación. Muchas gracias por su compañía. La batalla del Atlántico continúa. El 7 de noviembre llega a AMC la tercera temporada de Das Boot, el submarino. Prepárate con las 2 temporadas anteriores ya disponibles en tu operador. ¡Alarma! Das Boot, el submarino, solo en AMC. Tienes que vivir.